Buenos días, estimados alumnos. En la clase anterior les mostré solo una pincelada de ese espectro tan amplio que abarca la genética. Ahora estudiaremos las bases moleculares de la herencia, iniciando con un interesante caso clínico. La presente fotografía corresponde a un paciente del Hospital Infantil de México, Dr. Federico Gómez, que tuvimos la oportunidad de estudiarlo durante nuestra residencia. Fue canalizado a esa institución por presentar talla baja, y como ustedes lo aprecian, no nos queda duda. A la inspección vemos que su talla es baja y desproporcionada, ya que existe cortedad de todos los segmentos de las extremidades. Es más acentuado el segmento medio, que corresponde a las piernas y antebrazos, denominado segmento mesomélico. El tórax estrecho, con pectum carinatum en oposición al excavatum. El primer dedo de ambos pies es relativamente grande. En la fotografía de perfil apreciamos que hay lordosis con algas prominentes. La mayor parte de las articulaciones son laxas. En la fotografía de perfil apreciamos que existe macrocefalia, así como lordosis y con algas prominentes. La mayor parte de las articulaciones son laxas. Los antebrazos son curvos y es la porción más corta de los brazos, con extensión limitada de la articulación del codo. Los antebrazos son curvos y es la porción más corta de los brazos, con extensión limitada de la articulación del codo. También se aprecia cortedad del segmento distal, llamado acromélico, que traduce braquidactilia, que con la cortedad del segmento medio, el llamado mesomélico, que ya habíamos mencionado, recibe el nombre de displasia acromesomélica. Se observa que las uñas son cortas pero no displásicas. Los estudios de imagenología son imprescindibles. En su placa de cráneo únicamente apreciamos macrocefalia con relativa prominencia frontal. El radio es arqueado, que clínicamente condiciona el antebrazo curvo. Los huesos largos son cortos y las metáfisis se describen acampanadas. Los estudios radiográficos de los pies mostraron que las falanges son anchas y curvas, y el primer dedo desproporcionadamente grande, que clínicamente se traducirá en macrodactilia. A la displasia acromesomélica también se le conoce como displasia tipo Maratow, descrita por él en el año de 1971. Tiene una incidencia de un caso por 1.000.000 de recién nacidos. La estatura final estará en el rango de 96.5 a 124.5 centímetros. Al nacimiento, el peso suele ser normal y la estatura oscilará alrededor de 45 centímetros, haciéndose evidente la disminución de la velocidad de crecimiento
durante el primer año de vida. Como pudieron apreciar, en el presente caso, la cara suele ser normal y también son de inteligencia normal. Se describen más anormalidades óseas en los estudios de imagenología. Es una entidad que se hereda de manera autosómica recesiva. Por lo tanto, el riesgo de recurrencia será del 25% en la pareja padres del afectado. Los estudios de genética molecular demostraron que el locus del gen mutado va en el brazo corto del cromosoma 9, que codifica para el gen receptor peptídico natriurético B, que es un gen que interviene en la formación del hueso y cartílago. Y hasta el año del 2017 se habían encontrado 21 mutaciones. Muy bien, ahora pasaremos al tema que nos ocupa, que son las bases moleculares de la herencia, haciéndoles hincapié que no profundizaremos mucho en el tema, bastará que les presente lo más relevante para la comprensión de dichas bases. La vida como la conocemos está determinada por los genomas. Cada ser vivo, desde virus, bacterias, hongos, plantas, animales y los humanos, poseemos un genoma que contiene la información biológica necesaria para perpetuar nuestra especie. La vida como la conocemos está determinada por los genomas. Cada ser vivo, desde virus, bacterias, hongos, plantas, animales y los humanos, poseemos un genoma que contiene la información biológica necesaria para que se perpetúe nuestra especie. La mayor parte de los genomas están constituidos por el ácido desoxirribonucleico. Solo en algunos virus su información genética estará constituida por el ácido ribonucleico. Enfocándonos a los humanos, esta información genética contenida en el ácido desoxirribonucleico se localiza dentro de nuestras células en dos sitios. En los cromosomas que están dentro del núcleo, y entonces se le denominará ácido desoxirribonucleico nuclear, y el que está en las mitocondrias y se le denominará ácido desoxirribonucleico mitocondrial. A continuación veremos cuáles son las principales funciones del genoma. Primero, almacenar la información genética, la cual está contenida en una secuencia de nucleótidos. Segundo, de que esta información se pueda duplicar, proceso que se le denomina replicación, y así pueda transmitirse de una generación a otra generación. Tercero, que esta información ya replicada se pueda expresar a través de la transcripción y traducción, procesos que explicaremos más adelante al ver el dogma central de la información genética. 4. Y finalmente, la capacidad de que este material genético cambie a lo que llamamos mutación, base de nuestro proceso evolutivo. Así, el ácido desoxirribonucleico estará formado por una cadena de nucleótidos y se divide en unidades llamadas genes. Cada elemento
que constituyen a las bases, enlaces y azúcares está mostrado en determinado color, de tal manera que en este video se muestra la estructura a nivel molecular del ácido desoxirribonucleico. En esta diapositiva vemos las diferencias principales del ADN nuclear con el ADN mitocondrial. Mientras que el genoma nuclear corresponde al 99.9995% del total del genoma, el mitocondrial es apenas el 0.0005%. Así, el genoma nuclear procesará aproximadamente 22.000 genes, mientras que el mitocondrial tan solo 37 genes, de los cuales solo 13 codificarán proteínas, y del total del ADN nuclear solo el 2.5%, los exones, serán la parte codificante. El ADN mitocondrial tiene 16.569 pares de bases, mientras que el nuclear tiene 3 millones de pares de bases. Otras características de los mismos las tocaremos en las siguientes lecciones. ¿Cómo es que está formada esa estructura de los ácidos nucleicos, tanto del ADN como del ARN? Ambos están unidos por cadenas de polinucleótidos que los unen enlaces fosfodiéster. Un nucleótido está formado por una base nitrogenada, un azúcar y un fosfato. Un nucleótido estará formado por una base nitrogenada, un azúcar y un fosfato. Las bases nitrogenadas son de dos tipos: las llamadas purinas, que son la adenina simbolizada con la letra A, y la guanina con la letra G. Y las bases pirimídicas, que son la citosina con la letra C y la timina con la letra T. Por último, el uracilo se simboliza con la letra U. Una diferencia importante es que el ADN tiene timina y no uracilo, y el ácido ribonucleico tiene uracilo y no timina. Los azúcares contenidos en el caso del ácido desoxirribonucleico es la desoxirribosa, de ahí parte de su nombre, y la ribosa, azúcar presente en el ácido ribonucleico. Los azúcares contenidos en el caso del ADN es la desoxirribosa, de ahí parte de su nombre, y la ribosa, azúcar presente en el ácido ribonucleico. Se le llama nucleósido al compuesto formado por una base nitrogenada más un azúcar. Se le llama nucleósido al compuesto formado por una base nitrogenada más un azúcar. Se le llama nucleósido al compuesto formado por una base nitrogenada más un azúcar. Y entonces un nucleótido estará compuesto por una base nitrogenada más un azúcar y un fosfato.
El llamado dogma central, propuesto en 1956 por Crick, establece cómo se lleva a cabo la transferencia de la información genética. Primero, para que esto ocurra, debe duplicarse el ácido desoxirribonucleico, proceso llamado replicación, que a través de un ARN mensajero llevará a los ribosomas el molde de la cadena original de ADN, fenómeno llamado transcripción. Y finalmente, en los ribosomas se efectuará la traducción, que consistirá en traducir esa información en proteínas. El llamado dogma central, propuesto en 1956 por Crick, establece cómo se lleva a cabo la transferencia de la información genética. Primero, para que esto ocurra, debe duplicarse el ácido desoxirribonucleico, proceso llamado replicación, que a través de un ácido ribonucleico mensajero llevará a los ribosomas el molde de la cadena original de ADN, fenómeno llamado transcripción. Y finalmente, en los ribosomas se llevará a cabo la traducción, que consistirá en traducir esa información genética en proteínas. Este video explica en forma didáctica y sencilla el proceso de la replicación del ADN. Podrán ustedes verlo, de ser necesario, las veces que sea, hasta su total entendimiento. En este listado están contenidos los 20 aminoácidos que cada 3 nucleótidos procesarán, y se ha establecido una nomenclatura mundial para abreviarlos, con 3 letras, que pueden apreciar en la segunda columna, y en la tercera simbolizados con tan solo una letra. Tomaremos 2 ejemplos. Busquen el triptófano. Está casi al final. Se abrevia con las letras TRP y se simboliza con la letra W. Y también a la alanina, que está en la primera posición y se abrevia como ALA, simbolizándose con la letra A. El código genético se descubrió en la década de los 60 y en su desciframiento intervinieron no menos de 10 investigadores. En este diagrama, compuesto de áreas circulares, vemos cómo se colocan en los 3 primeros círculos las 4 bases y cómo se forman esos tripletos para constituir a los aminoácidos, que están en el último círculo simbolizados con su letra. Así, consideraremos los 2 ejemplos mencionados anteriormente, la alanina y el triptófano. Apreciamos cómo la alanina se puede codificar por 4 nucleótidos. Primero, GCA, segundo, GCC, tercero, GCG y cuarto, GCT. Y para el triptófano, solo por TGT. De esta forma, se conocerá al decodificar una proteína cuáles serán sus aminoácidos y el orden de los mismos.